Hola, bienvenida a Mente en Perspectiva, el podcast, el lugar donde exploramos los temas que nos mantienen despiertos por la noche y nos ayudan a despertar cada mañana con una mayor claridad. Mi nombre es Jorge Mata, soy psicólogo, soy psicoterapeuta y en este episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que muchos hemos experimentado pero pocos reconocemos: la ansiedad cuando se disfraza de perfeccionismo. Y antes de entrar en materia, quiero invitarte a hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que nada de lo que haces es suficiente o que por más que te esfuerces siempre hay algo que podría haberse hecho mejor? Si respondiste que sí, no estás solo y no estás sola. De hecho, vivimos en una sociedad que celebra el perfeccionismo como una virtud, pero pocas veces nos detenemos a pensar en el costo emocional que eso conlleva. Y es por eso que hoy vamos a desmoronar ese mito y vamos a hablar sobre cómo esa búsqueda de la perfección puede estar alimentada por algo mucho más profundo, la ansiedad. Y vamos a analizar cómo se manifiesta y por qué nos afecta tanto, pero sobre todo también importante es qué podemos hacer para gestionarla de una manera mucho más saludable. Porque sí, es importante dar lo mejor de nosotros mismos, pero ¿qué pasa cuando ese deseo se convierte en un peso insoportable? Cuando sentimos que lo que hacemos nunca es suficiente y que siempre podríamos haber hecho más. Y sobre todo cuando ese pensamiento nos impide disfrutar de lo que ya logramos. Así que si eres de los que revisa su correo 5 veces antes de enviarlo o pasa horas reorganizando su escritorio para que todo quede perfecto, este episodio es para ti. Comenzamos. Seguramente has escuchado a alguien decir: soy perfeccionista, como si fuera un logro o una virtud. Pero ¿qué pasa cuando esa búsqueda de perfección se convierte en un peso insoportable? El perfeccionismo, más allá de ser un deseo de hacer las cosas bien, puede ser el disfraz perfecto para esconder algo más profundo: la ansiedad. Y el perfeccionismo es esa voz interna que nos dice que nunca estamos haciendo lo suficiente, que siempre falta algo para que las cosas estén bien. Es esa necesidad de controlarlo todo para evitar errores, para evitar críticas o incluso la desaprobación de los demás. Pero lo que muchas veces no vemos es que detrás de esa necesidad lo que realmente sentimos es miedo a fallar o miedo a ser juzgados o incluso a no ser dignos de ese reconocimiento que se nos está dando. Es como cuando limpias tu casa cuando van a ir visitas y terminas reorganizando toda la sala porque no se ve bien. Y al final nadie se da cuenta de que únicamente cambiaste un cojín. O como cuando haces una lista de tareas para el día, pero te pasas tanto tiempo diseñándola, eligiendo los colores, organizándola por prioridades, y al final no te da tiempo de hacer nada de lo que apuntaste. Pero, ¿qué más esconde el perfeccionismo? Es un intento constante de anticipar y de evitar el fracaso, y esto puede ser que nos paralicemos porque sentimos que si no podemos hacer algo perfecto desde el principio, entonces mejor ni lo vamos a intentar. Por ejemplo, imagínate que quieres empezar un nuevo pasatiempo como pintar, escribir. En lugar de simplemente hacerlo por diversión, empiezas a investigar los mejores materiales, técnicas, a ver cursos en Facebook y al final te abruma tanto la preparación que nunca vas a dar ese primer paso para poder comenzar. Y también puede hacerte sentir que siempre necesitas demostrar tu valor a través de tus logros. Y tal vez terminas trabajando más horas de las necesarias para demostrar que eres competente, sacrificando tu descanso y tu tiempo libre. Y aunque recibas cumplidos por tu esfuerzo, sientes que no es suficiente. Y este ciclo puede volverse agotador porque no hay un punto en el que te permita sentir que ya hiciste lo necesario. Al contrario, siempre hay una lista interminable de cosas por mejorar, por corregir o simplemente por revisar. Y aquí es donde entra la ansiedad, esa sensación constante de que algo podría salir mal y nos hace dudar, nos hace sobreanalizar, sobrepensar y retrasar nuestras decisiones. En lugar de avanzar, nos quedamos estancados en un estado de preparación eterna. Y vaya, en resumen, el perfeccionismo no solamente es querer hacer las cosas bien, sino que es un mecanismo para lidiar con el miedo y la inseguridad. Pero lejos de protegernos, termina atrapándonos en un ciclo de estrés y autoexigencia que es difícil de romper.
El perfeccionismo suele estar impulsado por el miedo. Miedo a fallar, miedo a ser juzgados o incluso a decepcionarnos a nosotros mismos. Y aquí es donde entra la ansiedad. Desde una perspectiva psicológica, el perfeccionismo actúa como un mecanismo de defensa para manejar la sensación de vulnerabilidad. La ansiedad genera un estado de alerta constante, haciendo que las personas perfeccionistas estén siempre escaneando su entorno, viendo alrededor, viendo todo aquello que les rodea, y todo para buscar posibles errores o amenazas. Y esto se relaciona con patrones de pensamiento rígidos y dicotómicos como el todo o nada. Y por ejemplo, un perfeccionista puede pensar, si no es perfecto, entonces es un fracaso. Además, el cerebro de las personas perfeccionistas tiende a sobreactivar la amígdala, que es el centro emocional que detecta las amenazas, y esto puede generar respuestas emocionales intensas ante errores mínimos, pequeñitos, como si fueran verdaderos peligros. También influye en la corteza prefrontal, que procesa la planificación y el juicio, y en personas con ansiedad perfeccionista, esta área trabaja horas extras analizando y anticipando posibles problemas. Y este esfuerzo mental agota los recursos emocionales y físicos, dejando una sensación constante de tensión. Y por otro lado también, la ansiedad suele reforzar esos patrones de evitación. Al intentar evitar el error, la persona evita también oportunidades de crecimiento, creando un círculo vicioso de inseguridad, miedo, inseguridad, miedo, miedo, inseguridad, miedo, inseguridad, inseguridad, miedo. Y es por eso que ahora vamos a analizar las señales para identificar esta ansiedad disfrazada y cómo podemos gestionarla. Vamos a entenderla, o mejor dicho, vamos a identificarla viendo si lo que sientes es ansiedad disfrazada de perfeccionismo. Y para esto hay algunas señales claras que podemos detectar. La primera es la procrastinación crónica. Es decir, si dedicas más tiempo planificando que actuando porque quieres que todo sea perfecto desde el inicio, cuando pasas horas investigando el mejor método para hacer ejercicio, pero nunca comienzas a moverte. Esa es la procrastinación crónica. Otra señal es la obsesión por los detalles. Cuando te enfocas en pequeñas cosas como la alineación del texto en el Word o elegir el color exacto de un diseño, que terminas perdiendo la vista general. Imagínate preparando una presentación y dedicando 3 horas a ajustar las fuentes en lugar de terminar el contenido. Y aquí viene también la culpa por descansar, porque si sientes que cada minuto de descanso es tiempo desperdiciado, como si siempre tuvieras que ser productivo, y se me ocurre el ejemplo de que tal vez ves series pero no puedes evitar revisar el correo en el teléfono al mismo tiempo, o revisar tu Facebook, tu Instagram. Y esto nos lleva a esas revisiones compulsivas de correos electrónicos, de documentos, una y otra vez antes de enviarlos, temiendo que contengan errores o que no causen la impresión deseada. Y a veces incluso prefieres no enviarlos por miedo a equivocarte, pero también evitas compartir tus ideas, tus proyectos o incluso opiniones porque temes ser criticado. Por ejemplo, si trabajas en un proyecto durante meses, pero no lo muestras porque sientes que aún no está listo, y lo pongo entre comillas. Y también una señal muy importante para poder detectarlo es la necesidad de control. Cuando prefieres hacerlo todo tú porque piensas que nadie más hará tan bien como tú, esto te lleva a sentirte agotado o agotada, pero te cuesta soltar el control. Y tal vez trabajas en equipo, pero terminas rehaciendo el trabajo de los demás para terminar haciéndolo tú mismo o tú misma. Otra señal es cuando repasas constantemente situaciones del pasado, pensando en lo que podrías haber hecho mejor. Si después de una presentación te quedas horas analizando cada palabra que dijiste y cómo pudiste haberlo hecho de manera diferente, esos son pensamientos obsesivos sobre tus errores. Y también puedes detectar esta obsesión de perfeccionismo o de ansiedad de una manera física a través de dolores de cabeza, tensión muscular, insomnio o problemas digestivos que puedan aparecer debido al estrés continuo que genera esta autoexigencia. Y es bien importante entender que estas señales no siempre son evidentes porque muchas veces las justificamos como parte de ser responsables o de tener estándares altos,
Pero si te reconociste en varias de estas señales, puede ser hora de analizar más a fondo cómo estás manejando tus expectativas y el impacto que esto tiene en tu bienestar emocional. Y ahora que hemos explorado cómo el perfeccionismo se relaciona con la ansiedad, hablemos de estrategias prácticas para gestionar esta tendencia y recuperar el equilibrio emocional que tanto necesitamos en nuestras vidas. Recuerda que cometer errores es parte del aprendizaje y del crecimiento. En lugar de enfocarte en lo que salió mal, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Por ejemplo, si cometiste un error en un informe, en lugar de castigarte, piensa en cómo podrías mejorarlo la próxima vez. Un tip muy importante es practica el suficientemente bueno, porque no todo tiene que ser perfecto. Es mejor terminar una tarea de manera aceptable que nunca completarla por miedo a que no sea impecable. Cuando entregas ese proyecto, aunque no esté pulido al 100%, date la oportunidad, ¿por qué no? Y también asigna tiempo específico para cada tarea y respeta ese tiempo. Porque si tienes que hacer una presentación, date 2 horas para trabajar en ella y detente cuando sea tiempo de acabar. Y pregúntate si realmente necesitas ser perfecto en todo. ¿Qué es lo peor que pudiera pasar si algo no sale como esperas? Por lo regular, pues nos damos cuenta de que nuestras preocupaciones fueron exageradas. Y delega tareas y confía en que otros pueden hacer un buen trabajo, e incluso si no lo hacen exactamente como tú. Esto reduce la carga mental y te va a permitir soltar la necesidad de tener todo bajo control. Y atrévete a hacer actividades donde puedes cometer errores, ya sea pintar, aprender a bailar o cocinar algo nuevo. Permítete disfrutar sin buscar la perfección y dedícate tiempo también a actividades que te relajen. La meditación, el yoga, caminar al aire libre. El autocuidado no es un lujo, sino que es una necesidad para mantenerte emocionalmente equilibrado o emocionalmente equilibrada. Por supuesto que siempre te voy a recomendar hablar con un terapeuta, porque puede ayudarte a trabajar en patrones de pensamientos perfeccionistas y desarrollar herramientas para manejarlos. Y bien, hoy hemos hablado sobre cómo el perfeccionismo puede ser un disfraz para la ansiedad y cómo esta combinación puede desgastarnos emocionalmente. Hemos visto cómo funciona la mente cuando se enfrenta al miedo al error y cómo esa búsqueda de perfección puede volverse una carga difícil de llevar. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que seguir viviendo bajo esa presión. Al aprender a identificar los patrones perfeccionistas y aplicar estrategias para manejarlos, puedes empezar a liberarte de esa tensión. Recuerda, ser humano significa cometer errores y aprender de ellos. No necesitas ser perfecto para ser valioso o ser valiosa. Lo importante es avanzar, crecer y sobre todo disfrutar el proceso. Así que la próxima vez que te sientes atrapado o atrapada en la búsqueda del perfeccionismo, respira hondo y pregúntate, ¿esto realmente necesita ser perfecto o solamente necesita estar hecho? Gracias por acompañarme en este episodio de Mente en Perspectiva, el podcast. Si te gustó, compártelo con alguien que creas que lo necesite. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.